Y está ya en contacto con nosotros porque hay un proyecto justamente para tratar de darle solución a estos varados en Argentina también. Diputada, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste justamente este proyecto para tratar de aliviar un poco la situación de los varados? Bueno, en primer lugar lo que estamos haciendo es solicitándole al Poder Ejecutivo que ponga en agenda, así como lo ha hecho con los argentinos que están varados en el extranjero, que mire y considere la situación de aquellos que han quedado varados en el interior de nuestro país. Realmente es una situación paradójica porque en principio diríamos que cualquiera puede circular, y así lo dice nuestra Constitución, sin ningún tipo de restricción dentro del país. Sin embargo, desde el momento en que se declaró y decretó la cuarentena, en su artículo 2 se establecía que las personas debían quedarse en el lugar donde se encontraban en ese momento. Eso ha generado que un número realmente muy importante de personas se hayan quedado lejos de sus domicilios, algunos de ellos que se habían trasladado, por ejemplo, por cuestiones de salud para hacerse algún estudio médico, otros que habían ido a visitar a un familiar enfermo y que realmente están en situaciones críticas, con familias desmembradas. Los casos que nos han contado de cordobeses, por ejemplo, 2 señoras mayores que están en Tierra del Fuego, hace ya 25 días en una habitación de 3x3 de un hotel, una de ellas hipertensa, la otra diabética, sin poder retornar a sus hogares, a donde está también su familia, su soporte y en algunos casos su propio tratamiento médico, ¿no? Diputada. Sí. Una consulta. Este proyecto prevé un permiso especial de circulación para poder regresar a sus domicilios y también contempla alguna beta económica, porque hay mucha gente que no puede pagar estos hospedajes que en estos momentos se encuentran o que se les hace muy cuesta arriba para poder devolver todo este dinero que seguramente después van a tener que pagar. Sí, lo que nosotros pedimos es que el Ejecutivo centralice y organice la coordinación y la cooperación entre las provincias. Estamos viendo que en algunos pocos casos, a veces los municipios donde esas personas están alojadas son los que se están haciendo cargo de los gastos de hotel, por ejemplo, pero en otros no. En otros hemos encontrado situaciones donde, por ejemplo, algunas personas estaban acampando en el sur del país, no tienen cómo regresar, no tienen cómo afrontar esos gastos, pero también respecto a la cuestión del traslado, digo, las situaciones son distintas. El relevamiento que hemos hecho hasta el momento, que llevamos más de 2.000 casos y tenemos 6.000 en carpeta, es que hay un 30% de estos argentinos que están con movilidad propia, con sus propios vehículos. ¿A ellos qué hay que hacerles? Bueno, básicamente darles un permiso para poder circular, un permiso especial, con un monitoreo en aquellos lugares donde eso sea necesario, pero también hay que establecer un protocolo de actuación, al igual que se hizo con aquellos que estaban en el extranjero, para permitir el uso de los medios de transporte para los demás. Sobre todo porque estamos hablando en muchos casos de distancias que son largas. Imaginemos estas 2 señoras que están en Tierra del Fuego, que requieren el funcionamiento, digamos, de una aerolínea, pero eso requiere coordinación, requiere cooperación y requiere que el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, articule con las provincias. Claro, diputada, la iniciativa es muy buena, pero hace falta celeridad, porque, por ejemplo, no sé si pudo escuchar recién, el afectado mendocino que está en Villa Carlos Paz, además es un paciente de riesgo, es asmático, o sea que se necesita celeridad. Y uno se pregunta, es muy buena la intención que tiene esta iniciativa, pero hay un Congreso paralizado. ¿Cómo se haría para que estas personas puedan tener una solución más urgente? Mire, 2 cosas, decirle, en principio el Congreso viene funcionando con sus comisiones y las reuniones informativas con la presencia de ministros, y eso nos ha permitido que muchos de los proyectos que tenemos, que son recomendaciones al Ejecutivo, el Gobierno Nacional las tome, ¿no? Y esa es la expectativa que tenemos con este. No solo hemos presentado el proyecto, ya se lo hemos acercado a los funcionarios del área, sino que también estamos haciendo un relevamiento a través de un formulario para efectivamente identificar los casos y ponernos en contacto con estas personas con la vocación de colaborar con el Ejecutivo. Por supuesto que consideramos que la situación es crítica y es urgente. Lo decía más temprano que una cosa es quedarse inmovilizado durante una semana, cuando en el inicio de esta cuarentena no sabíamos cómo iba a seguir la situación, pero otra cosa son aquellas personas que llevan 25 días en lugares alejados de su domicilio, a veces en la provincia vecina,
sin poder encontrarse con sus seres queridos, sin poder ser atendidos por sus médicos y además enfrentando gastos exorbitantes que los colocan en una situación económica crítica. Entonces, coincido. El pedido es que esto se haga de modo urgente, el pedido es que se haga centralizado, que no se sigan buscando soluciones a medida, de modo que el policía encargado de cierto control fronterizo de una provincia con otra nos deja pasar, sino que se diseñe un protocolo, se haga de modo urgente y a estas personas se les garantice el derecho de llegar a sus hogares. Y ahí, por supuesto, y me parece importante aclararlo, cumplan una estricta cuarentena, porque también es cierto que hay provincias que tienen pocos casos, que hay provincias que tienen regímenes más estrictos de funcionamiento de la cuarentena y lo que necesitamos es anticiparnos y permitir que estas personas puedan llegar así, como está ocurriendo con quienes vienen del extranjero, y establezcan un protocolo estricto de cumplimiento de la cuarentena para evitar, digamos, poner en riesgo la salud de los demás. Pero lo que no podemos hacer es hacer de cuenta que no pasó nada, que adentro del país, en un país que tiene distancias de miles de kilómetros, 6.000 kilómetros, imposibilitados de trasladarse, lo que no podemos hacer es seguir ignorando a estas miles de personas que están en situaciones también muy críticas. Diputada Brenda Austin, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias Córdoba. Gracias a ustedes.